Hola muchachones, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. En nuestro encuentro de hoy seguimos con el tema de las emociones. La semana pasada estuvimos hablando de los verbos que introducen la emoción como poner, sentir, dar, etc. Y los verbos que significan la emoción en sí misma, como alegrarse, enojar, entristecer, etc. Hoy vamos a ver unas construcciones que son muy comunes en español para expresar sentimientos y emociones. Vamos a verlas. Por este lado. Tenemos esta primera construcción que dice así: verbo o expresión más sustantivo. En este caso el verbo gusta, ¿verdad? La construcción me gusta más sustantivo, el chocolate. Luego tenemos esta otra construcción, verbo o expresión más infinitivo. Me gusta, aquí tenemos el verbo comer, en infinitivo, chocolate. Me gusta comer chocolate. Y luego tenemos esta otra construcción, verbo o expresión, más que, más subjuntivo. Me gusta, el que comas chocolate. Fíjense lo diferente que son estas expresiones. Me gusta el chocolate. Me gusta comer chocolate. Me gusta que comas chocolate. Vamos a detenernos un momento en estas dos últimas construcciones. Vamos a ver. Me gusta. ¿A quién? A mí. Es decir, yo, ¿verdad? La primera persona del singular. Me gusta a mí comer chocolate. Este verbo comer se refiere a la misma persona que expresa la emoción. En este caso, a mí. Es decir, la primera persona del singular, yo. Ok. Luego tenemos esta otra. Me gusta que comas chocolate. Vamos a ver. Me gusta. ¿A quién? A mí. Es decir, yo. Que comas chocolate. ¿Comas? ¿Quién? Tú. Tú. Entonces, ¿cuántos sujetos hay en esta oración? Está el sujeto yo y está el sujeto tú. Hay dos sujetos. Entonces, cuando estamos en presencia de dos sujetos y estamos hablando aquí de expresar emociones, nosotros acudimos al subjuntivo. Fíjense aquí, cuando estamos en presencia de un solo sujeto, en este caso yo, usamos el infinitivo. Y cuando estamos en presencia de dos sujetos, entonces acudimos al subjuntivo. Casi siempre es así. Pero vamos a ver esto con algunos ejemplos. Así lo vamos a ver más claramente. Y bueno, muchachones, aquí tenemos unos cuantos ejemplos con las construcciones que acabamos de ver hace un momento. Para estos ejemplos he escogido tres emociones básicas que son la rabia, la alegría y la tristeza. Y tenemos también unos cuantos verbos, verbos de emoción, verbos de sentimiento o también se le llama verbos de corazón. Ya te imaginarás por qué. Entonces vamos a ver esos ejemplos. En nuestra primera construcción, verbo o expresión más sustantivo, tenemos
Me molesta el desorden. Me irrita la gente impuntual. Me choca la comida sin sal. Este me choca se usa mucho, es muy común en el lenguaje coloquial y lo que quiere decir es me irrita, me molesta, me enoja, me enfada. Luego, me fastidian las mentiras. Detesto los espacios abarrotados, es decir, llenos, así como esta pizarra. Odio la cocina sucia. Me pone furiosa el vecino abusador. Me enoja el internet lento. Pues creo que a cualquiera. No soporto los sabelotodo. Entonces fíjense que tenemos, aquí tenemos un verbo y por aquí tenemos, me pone furiosa es una expresión. Entonces por eso coloco aquí verbo o expresión. Ok, seguimos. Con esta otra construcción o esta otra fórmula, verbo o expresión más el verbo en infinitivo, entonces tenemos me alegra regresar a casa. Aquí tenemos el verbo en infinitivo. Me encanta acariciar a mi perro. Me fascina ver películas viejas. Me emociona escuchar esa canción. Qué bueno compartir contigo. Y aquí le ponemos un toquecito caribeño y decimos qué chévere organizar esta fiesta. Entonces aquí también tenemos verbo aquí, el verbo por ejemplo alegrar, y tenemos qué bueno es una expresión, qué chévere también es una expresión. Por eso, verbo o expresión. Continuamos con la siguiente construcción. Verbo o expresión más que más subjuntivo. Entonces, me da tristeza que tengas problemas con tus padres. Qué lástima que la gente no colabore. Me apena que ella se sienta mal. Lamento que nuestro plan no resultara. Siento mucho que hayan perdido el dinero. Es una pena que no puedan venir. Entonces, estos son algunos ejemplos, muchachones. ¿Y tú? ¿Cómo expresas tus sentimientos? ¿Con sustantivo? ¿Con infinitivo? ¿Con subjuntivo? Déjame saber aquí en los comentarios. Entonces, respecto a esta parte, esta construcción con el subjuntivo, muchachón, yo quiero decirte que esto es solo un abrebocas. Esto es solo el principio. Nosotros no vamos a profundizar en el subjuntivo todavía. Esto es solo para que te vayas familiarizando con las diferentes formas como expresamos los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo en español. Entonces, todas estas expresiones puedes leerlas luego con calma, puedes repetirlas, pronunciarlas, como te digo, para que te vayas familiarizando con todas estas expresiones, porque en español tenemos muchas, pero muchísimas maneras de expresar las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos. Entonces, bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y
Hasta la vista.